10 minuts passen de les 5 de la tarda i esteu a la sintonia de Ràdio Ciutat Vella al 100.5 de la FM amb un programa que un dia vam decidir, o sigui cada setmana, anomenar-lo Des del meu barri. Un programa de participació. Ja ho sabeu que sempre us dic que si voleu participar en qualsevol de les converses que mantenim amb els nostres invitats, el camí, i l'únic per cert, és la via telefònica. Recordo els telèfons al 93 442 33 22 o 93 442 97 01. I també, com sempre, abans de dir-vos el contingut del programa d'avui, deixeu-me dir unes paraules que avui la nostra música, per dir-ho d'alguna manera, estarà bàsicament centrada en el país on s'han produït els atemptats. Tindrem a l'Edith Piaf, tindrem el Gilbert Becó amb el seu famós Mantenant, i tornarem a tenir a l'Edith Piaf a les acaballes del programa, no? Ho fem amb un homenatge a totes les víctimes, als seus familiars i en conjunt al poble, a les dones i homes del país veí de França. Dit això, avui tindrem i començarem amb el doctor Fernando Fernández Alarza, que és cap de la unitat de radiologia de l'Hospital del Mar, Parc del Mar, perquè a vegades un ja no sap què dir, si Parc del Mar, Hospital del Mar, l'Esperança, el que abans nosaltres coneixem tots com l'Institut Municipal de Sanitat, no? l'IMAS. Tot plegat, després parlarem amb el senyor Casimiro, que té una botiga al carrer Joaquín Costa 57. Sabeu que estem entrevistant una sèrie de botigues emblemàtiques de Ciutat Vella, d'aquelles que tenen més de 100 anys, i que segur que molts de vosaltres no sabreu que aquest senyor Casimiro porta més de 100 anys especialitzat en calçat pel món de l'espectacle. I volem que ens parli d'això i a quanta gent ha calçat al llarg d'aquests 100 anys al món de l'espectacle, sobretot en la via com el paral·lel, on han passat tants i tants artistes. Després parlarem també amb la botiga Besambeu, que està al carrer Picalquers número 2. És una llibreria especialitzada en temes de feminisme i gènere i pensament crític. I ho farem amb la senyora Ellen Massain, que és la fundadora, i també amb el senyor Ernest i el senyor Màrius. Dues botigues emblemàtiques de Ciutat Vella, d'aquelles que no sé si hauran de tancar perquè se'ls pujarà el lloguer o no, en tot cas ja ens ho explicaran ells. I per acabar tindrem la tertúlia amb la senyora Nadia Dum, del Partit Socialista de Catalunya, en el senyor i regidor electe per part de Ciutadans, el senyor Paco Sierra. Tindrem també per part d'Esquerra Republicana el senyor Jordi Fernández Quadrenc i per part del Partit Popular de Catalunya el senyor Agustí Beneite. Inevitablement, i ja m'agradaria que no fos així, tot i que és una emissora petita i que no té la difusió de les grans cadenes, també aquí volem tractar el tema dels luctuosos fets que han passat a París, és a dir, parlarem de terrorisme també a Ràdio Ciutat Vella. Tot això al llarg d'aquestes quasi bé 3 hores. Doctor Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por su Cuando amabilidad. me comunicaron del Hospital del Mar que hoy tendríamos aquí en Radio Ciutat Vella al responsable de la unidad de radiología, yo pensé, mira, es un tema que nunca hemos tratado. Mira que tratamos temas cada 15 días de diferentes enfermedades, especialidades, y nunca hemos hablado de radiología en Radio Ciutat Vella, ¿no? Y no creo que sea un tema que tampoco se trate mucho en ninguna emisora pública o privada, ¿no? Porque la radiología para la gente es una radiografía, Sí. Que en trauma se utiliza muchísimo, y no mucha cosa más, ¿no? Muy bien, sí. ¿Qué es, idea generalizada. ¿Qué es una unidad de radiología, doctor? Bueno, para empezar hay que explicar lo que significa hoy en día el concepto de radiología. Efectivamente, la gente, yo creo que el pueblo o la gente en general piensa que un radiólogo es aquella persona que le hace las radiografías, las ecografías o cualquier exploración radiológica.
pues un escáner o una resonancia magnética. Bien, esto tiene su gracia, porque yo incluso cuando cogí esta especialidad, me decían, pero tú eres el que va a decir, coja aire y no respire. Digo, no, eso no es el trabajo del radiólogo. Entonces, el trabajo del radiólogo es un gran desconocido para la sociedad y es una parte básica de cualquier hospital. Si un servicio de radiología funciona bien, el hospital funcionará bien. Si funciona mal, el hospital irá mal. ¿De acuerdo? Hoy en día, más que radiología, nos gusta hablar de la especialidad como diagnóstico y tratamiento por la imagen. Del tratamiento hablaré un poquitito más tarde. Básicamente, en lo que consiste esta especialidad médica, somos médicos y somos especialistas vía MIR, como el resto de especialidades, como los cirujanos, internistas, digestólogos. Es una especialidad que consiste, básicamente, en, mediante unas técnicas de imagen, que no realizamos generalmente nosotros, los médicos, y con la información clínica que nos aporta el clínico que lleva el paciente, llevar a cabo un diagnóstico de ese paciente. Esto fue los inicios de la radiología, ¿de acuerdo? Después las cosas han evolucionado en los últimos años más deprisa que previamente, porque hoy en día ya no se consideran los servicios de radiología como servicios aislados, como aquellas personas que dan las imágenes, sino que la medicina ha evolucionado a una visión multidisciplinar de las patologías. De modo que, les voy a poner un ejemplo. Pese a ser un gran desconocido, si una persona tiene un cáncer, por ejemplo, de pulmón, pues... No me lo explique todo porque si no, no le podré hacer preguntas. Bueno, yo te cuento, ¿vale? Bueno, básicamente nosotros estamos para colaborar con el clínico a la hora de llevar a cabo el diagnóstico del paciente. Esta es nuestra misión. Leo en un pequeño dossier que me ha pasado el Departamento de Comunicación del Parmark. La primera radiografía se lleva a cabo en 1895. Sí, sí. Röntgen, sí. ¿Qué supuso para la medicina en aquella época ese avance? Bueno, ese avance, esa primera radiografía, que fue una radiografía que Röntgen le hizo a su mujer y que tardó 15 minutos en hacer, con una dosis, que ya hablaremos después de las dosis radiológicas, ¿no? Que debió ser brutal, pues significó el primer paso para, desde un punto de vista no intervencionista, es decir, sin hacerle, entre comillas, daño al paciente, sin un corte, sin una incisión o sin una operación, poder ver estructuras internas del paciente. Y a partir de aquella primera imagen, que es una imagen muy famosa de una mano, pues se desarrolló después lo que es la radiología convencional, que ha seguido existiendo desde entonces, y a partir de ella se desarrollaron otras técnicas que permitían ver el interior del organismo, detectar patología, saber lo que era normal, lo que no era normal, y de este modo ayudar al médico a hacer un diagnóstico final del paciente. Y que no era la radiografía tal como la entendemos hoy en día. Verá, ¿por qué le digo esto? En los barrios, en Barcelona se ha perdido el médico de cabecera privado, ¿no? Yo recuerdo que aquí en el Raval habían dos casos, el doctor Soler y el doctor Núñez, que eran, más que médicos, eran amigos de los vecinos del barrio, ¿no? Y que siempre estaban en su casa, que llevaban niños desde que nacían hasta que se iban a la mili. Y yo recuerdo que en alguna de estas consultas, yo había llevado a mis hijas, el doctor Núñez en este caso, tenía pantalla. Sí. Esa fue la primera prueba radiológica que se hizo con pantalla, ¿no? Exacto. ¿Qué diferencia hay entre esa pantalla que ya ha desaparecido, creo? Prácticamente desaparecido, sí. Con la radiología que hoy vemos y que ustedes miran a la trasluz para ver el resultado de esa radiología. Bueno, la evolución inicial fue que la radiografía era una emulsión, básicamente se hacía con una placa de emulsión que llevaba plata, y entonces se quedaba en un material plástico y era como una fotografía, lo único que la veíamos a trasluz. Esto con el paso de los años fue mejorando, ha habido varias versiones, hubo versión en papel, pero el papel daba una menor definición de las estructuras a ver, y últimamente lo que hemos pasado ya no existen ni negatoscopios ni placas. Últimamente con el avance de la técnica ahora estamos en la era digital, entonces nosotros ya no vemos radiografías con negatoscopios o con aquella o al trasluz, lo vemos en una pantalla o en un ordenador que tiene que tener determinadas características para poder ver la imagen correctamente, pero hemos pasado a la era digital, como todo en esta vida, pues ha cambiado. Entonces una sala de radiología originariamente era pues un grupo de médicos diagnosticando con negatoscopios y placas, ahora ya no existen placas en los hospitales, ahora existe un ordenador, un macroordenador,
a veces de un solo hospital, a veces compartido por centros, en donde se acumula toda la información de un paciente en un formato especial que se creó específicamente para las imágenes médicas y las vemos a través del ordenador. Cualquier tipo de exploración. ¿Por qué será que cuando uno entra en una habitación donde se lleva a cabo esa prueba Sí. y ve esas máquinas que tienen esos rieles que las hacen correr, Sí. tiene una sensación de encontrarse ante una película de ciencia ficción? Bueno, pues máquinas porque, de estas que salen en las películas de ciencia ficción, ¿no? porque es que la radiología ya es un poco ciencia ficción y probablemente en el futuro viviremos que será más ciencia ficción todavía. Es decir, uno de los problemas actuales de la radiología es el coste de la maquinaria. Una máquina radiológica, además, más todavía con el Luego le advenimiento. daré un dato sobre eso de la maquinaria que le va a dejar un poco asombrado. Bueno, a ver si me asombro, sí. Entonces, bueno, pues progresivamente se han ido complicando las máquinas y se ha ido complicando el software y entonces ahora pues uno entra a una sala de TAC y parece que está viendo la película 2001, una odisea del espacio. Sí, a eso me refería. Y yo recuerdo pues Alien 2 o 3 que metían allí a la Teniente Ripley y le veían que tenía una cosa en la cabeza. Bueno, pues esto es prácticamente la medicina que estamos viviendo ahora. No es tan, o la radiología que vivimos ahora. No está tan avanzada como las películas, pero probablemente en nada lleguemos a eso. Hay estudios que, bueno, es un campo de amplio investigación. Están saliendo numerosas técnicas nuevas que permitirán pues filiar determinadas patologías con mucha más fiabilidad que antes. Están haciendo estudios incluso de una cosa tan compleja como es la mente, ¿no? Pues se hacen resonancias magnéticas estimulando, bueno, pues ríase usted y entonces se ve qué parte del cerebro funciona, cuál no. Es decir, estamos viviendo un avance no solo en lo que a la medicina en general, sino en cuanto al conocimiento del funcionamiento del organismo respecta. Entonces, es que es ciencia ficción. ¿Sabe por qué le decía eso, que le sorprendería? Años atrás, hablo de unos 15, 20 años atrás, el material que se utilizaba estaba un poco ya antiguado, ¿no? Sí. A nosotros nos llegó una información de que en algunos hospitales estaban almacenadas sin desempaquetar importantes aparatos radiológicos que no se ponían en práctica y no se entendía la razón. Sí. Esto se tuvo que publicar en la prensa, denunciarlo, y la gente decía, y si tenemos estas máquinas que son mucho más modernas, ¿por qué seguimos con estos aparatos tan antiguos? Nadie se explicaba por qué aquello estaba en un almacén, todavía sin desembalar, y a eso me refería cuando pasó un hecho curioso, ¿no? Bueno, esto no conozco ese caso en especial, pero esto no es infrecuente. O bueno, digamos que no es que sea frecuente, pero sí que ocurre que actualmente no existe una legislación que regule cuántos aparatos radiológicos tiene que haber por habitantes. Hay recomendación, pero nadie ha controlado esto. ¿De acuerdo? Entonces, es cierto que hay centros que tienen, por ejemplo, ecógrafos que no se utilizan, mientras que hay otros centros donde hay necesidad de renovación de ecógrafos y por lo que sea no se consigue renovar esos ecógrafos. Claro, en esto es una cuestión en la que pues estamos hablando de que hay diferentes hospitales, hay diferentes entidades, hay sanidades públicas, semipúblicas, concertadas, entonces no hay un plan director global en radiología que probablemente desde la sociedad catalana, por ejemplo, que yo formo parte, pues sí que intentamos un poco normalizar esta situación, que cada habitante tenga o cada habitante de nuestro país tenga la mejor tecnología disponible, pero dentro de un marco sostenible y además hecho con cierto criterio previo. ¿Qué riesgos tiene hoy en día la radiología en cuanto a la emisión que proyecta sobre un cuerpo humano, sobre el paciente? Bien, aprovecho... Que me imagino que era mucho más años atrás que no pasa ahora, ¿no? Exacto. Aquí hay dos vertientes. Hablo primero de una, que es que este año precisamente la Sociedad Española, que recientemente ha celebrado un acto, su lema era radiación la mínima, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué es? Esto es porque, bueno, pues evidentemente cualquier técnica que emita radiación es potencialmente nociva para el organismo, potencialmente. No hay estudios reales de qué dosis de radiación, por ejemplo, es la que produce un cáncer. Todo está inferido de accidentes nucleares,
bomba de Hiroshima, bomba de Nagasaki, que utilizaban que salen radiaciones, y entonces de ahí se infiere que la radiación, pues, por ejemplo, de cada 2000 escáneres es posible que se genere un cáncer de mama en una mujer, por ejemplo. Entonces esta es una preocupación del radiólogo en primer lugar, y después últimamente sí que estamos viviendo que es una preocupación que afecta a las casas comerciales. Entonces los avances ahora básicamente se están produciendo no ya solo en la tecnología de la capacidad de ver cosas. Nosotros somos capaces de ver un corazón latiendo con un escáner en tiempo real, prácticamente, sino en hacer esa exploración con la menor radiación posible. Hay que saber que no hay un límite de radiación para el paciente, es decir, la legislación sí que insiste mucho en controlar el profesional que está expuesto a la radiación, y lo que recomienda, y es lógico, es que el paciente reciba la menor radiación posible. Pero si a un paciente hay que hacerle 7 placas, porque es necesario, hay que hacerle 7 placas, no hay un límite. El único límite que hay es el buen sentido del médico que lo solicita, si tiene sentido o no. Es decir, debemos de ir avanzando, hacer las exploraciones radiológicas justas y necesarias para el diagnóstico del paciente, no hacer excesivas radiografías, solo las que necesite el paciente, y por otra parte la industria y las casas comerciales están evolucionando hacia sistemas que permitan obtener una imagen similar con mucha menos dosis. ¿Qué diferencias hay en las diferentes pruebas radiológicas que se llevan a cabo? Porque uno oye hablar, se lo decía yo hasta el principio, para la gente de a pie, la radiología pues es bajar al sótano del Hospital del Mar, donde están ustedes, en aquellos pasillos, con las puertas de aquella forrada de amianto, si no recuerdo mal, creo que es amianto. Ahora ya no, el amianto ya no. Ya no, ahora afortunadamente. Ya no. Ahora es un plomo. Pero aún se sigue poniendo en las uralitas, ¿eh? Sí. Y crean muchos problemas las uralitas. Muchos. Muchísimos. Y todavía está permitido en España, ¿eh? Es de los pocos países de Europa donde se permite la utilización del amianto en las uralitas. Pero ¿qué diferencia hay entre esa clásica placa, sí, esa de que usted hacía referencia en tono de humor, respire, estése quieto, no se mueva, ya puede respirar, entre eso, un TAC, un escáner, una resonancia magnética? Porque los que hemos ido a veces a ese aparatito, ese tubo que nos meten de la resonancia magnética, yo que padezco un poco de claustrofobia, la verdad es que siempre voy con una cierta prevención, ¿no? Pero nunca hemos asociado resonancia magnética a radiografía, ¿no? A radiología. Sí. Además, eso está parte del departamento donde están ustedes. Sí. Incluso, si no me equivoco, eso lo lleva una empresa privada, en gestión privada. Ahora ya no. Pues mire, me da usted una muy buena noticia. Desde hace un par de meses no. Había sido así. Había sido así. No aquí solo, sino en otros hospitales públicos, ¿no? Pero ¿qué diferencias hay básicamente? ¿Y qué lleva a un médico, a un especialista, a decidir que es placa, es TAC, es escáner o es resonancia? Muy bien. Pregunta interesante. Primero, no todas las exploraciones que se llevan a cabo en el servicio de radiología utilizan radiaciones. Entonces, básicamente utilizan radiaciones, lo que es radiografía simple, incluyendo, pues, por ejemplo, la placa de toras o la que se hace en traumatología, la mamografía. Esto incluye radiaciones ionizantes. El escáner es radiaciones ionizantes también. Y después todos los procesos, pues los tránsitos varitados para ver el intestino, que utilizan radiaciones, o el cateterismo cardíaco, por ejemplo, o las arteriografías. Esto utiliza radiación. Las ecografías no utilizan radiación, no son nocivas para la salud, y la resonancia magnética tampoco. La resonancia magnética es muy difícil de explicar. Le dieron el premio Nobel al señor que inventó, que se imaginó cómo obtener imágenes de esta manera, pero básicamente se trata de un enorme imán en el cual meten al paciente. Y es el ruido que hace. El ruido que hace. Ahora las casas comerciales ya están sacando modelos silenciosos, que silenciosos del todo no son, pero que sí que son más silenciosos. Sí, porque es desagradable. Yo me hice una vez y reconozco que es entrar como una especie de tumba y encima me empieza a resonar aquello y dices, madre mía, no me extraña que el que sea claustrofóbico no quiera entrar aquí. Yo siempre pido que me dejen la cabeza fuera. Entonces, sí, pero a veces no es posible. No es posible. Bueno, entonces, la diferencia básicamente, siempre comparamos, porque nosotros, hoy en día hay una cierta tendencia por parte de todo el mundo, incluso de los pacientes, y yo espero que haya muchos pacientes escuchándonos, ¿no? Y no me pide usted un TAC. Bueno, pues el problema del TAC es que irradia muchísimo más que una radiografía.
Es decir, como he dicho antes, no hay límite de radiación para el paciente. Pero si un paciente no merece una prueba radiológica, no hay que hacérsela. Entonces, pues para que se haga una idea, más o menos un TAC de tórax equivale a aproximadamente entre 350 y 500 placas de tórax. ¿De acuerdo? Entonces, no es una radiación despreciable. Si el paciente necesita esa exploración, pues por supuesto hay que hacérsela. Pero si solo es para quedarnos tranquilos, pues es mejor no hacerla y continuar con la placa simple. Es verdad que últimamente, pues las casas comerciales, especialmente en el TAC, que es una cosa que irradia bastante, están trabajando para disminuir las dosis, e incluso se habla que en un futuro se podrá hacer un TAC de tórax, con la misma dosis que 5 placas o 10 placas de tórax. Esto es una dosis mucho más razonable. Pero en la actualidad un TAC irradia mucho y hay que hacerlo exclusivamente a la gente que lo necesita. Esto es responsabilidad del médico que lo pide y del radiólogo, que le acepte la exploración o no. ¿Qué parte puede perjudicar más el organismo humano un TAC? Un TAC básicamente de irradiación. Básicamente perjudica al cristalino, puede condicionar la aparición de cataratas precoces. En las mujeres, las mamas, se ha descrito que la radiación puede ser un factor determinante en la aparición de cáncer de mama, especialmente si se hace un TAC en una paciente embarazada. Los genitales en los niños y básicamente estas. ¿Vale? Esos son los más radiosensibles. El tiroides también. ¿Cuál es la especialidad, y permítame la expresión, médica, ¿sí?, que más abusa de la radiología? Dicen que los traumatólogos. Que por cierto también se llaman los planchistas de la medicina, ¿no? Los planchistas. Bueno, es que el traumatólogo no es nadie en una imagen. Entonces es normal que precise de una imagen. Entonces, probablemente el traumatólogo abusa, pero abusa con cierta conciencia de que la exploración que está pidiendo, que normalmente es una radiografía, irradia poco, generalmente es de una extremidad, es de una mano, de un brazo, no está incidiendo en un órgano radiosensible y entonces a los radiólogos, hay que hacer lo que hay que hacer, pero no nos preocupa en exceso. Yo creo que hoy en día quien más abusa es básicamente el médico de familia, por el tipo de medicina que estamos viviendo, que es una medicina defensiva. Estamos hablando del médico de cabecera. El médico de cabecera. Lo que debería ser la medicina preventiva. Exacto. Que se ha quedado en nada. Que se ha quedado, más o menos, exacto. Entonces, sí que estamos viviendo, que bueno, desde la consellería y todo esto se está trabajando en este sentido, ¿no? Porque estamos viviendo una progresión hacia lo que se llama medicina defensiva. En la consellería hay gente que trabaja, ¿eh? Menos mal. Porque lo que es el y se preocupa, ya. No me hable. Bueno, creo que tiene los días contados. Bueno, tiene una relación especial yo con él, por otra parte. Bueno, el sentido de la medicina defensiva básicamente es que el médico, y esto parte es herencia o está copiado de los americanos, ¿no? A mí me sorprendió, antes trabajaba en Belviche, ahora trabajo en el Hospital del Mar, que uno cuando sale del hospital, en las paradas del autobús, hay anuncios que ponen: si usted considera que no le han diagnosticado bien, que no le han tratado bien, etcétera, contacte con nosotros. Hay equipos de abogados que se dedican a esto. ¿Esto qué conlleva? Pues que el médico responsable del paciente... No solamente en las paradas, déjeme que le haga una muy telegráficamente, es que te visitan en las habitaciones, ¿eh? No, esto es tremendo. Yo lo recibí directamente, sí. Y sé de conocidos míos que han sido operados y al día siguiente les ha visitado un abogado. ¿Esto qué genera? Claro, genera una sensación de... Se está perdiendo un poco, al menos desde mi punto de vista, aquel médico tradicional que exploraba, escuchaba al paciente, qué es lo que le pasa, desde cuándo le pasa. Estas son 3 preguntas clásicas de la medicina. ¿Qué le pasa? ¿Usted por qué cree que le pasa? Y ¿desde cuándo le pasa? Esto hoy en día prácticamente yo creo que lo deben preguntar pocos médicos. Y bueno, probablemente lo hagan muchos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si tú tienes una sociedad que te está exigiendo que no te equivoques, tú intentas defenderte. Entonces entras en la medicina defensiva, que consiste en pedir pruebas. Y esto es lo que conlleva el que la radiología esté creciendo a unos límites exorbitantes. Y especialmente en España, no solo en Cataluña, en toda España. También por el sistema de sanidad que tenemos, tenemos un sistema de sanidad público, afortunadamente, en el que, bueno, la gente no tiene que pagar por las exploraciones. En Estados Unidos esto cambia. En Estados Unidos, depende del seguro que tengas, te hacen una placa, una resonancia. Sí, pero no nos queremos parecer a Estados Unidos, doctor. No, exacto, no.
bajo ningún concepto. Lo que pasa es que sí que para mantener nuestro sistema sanitario tenemos que un poco defendernos precisamente de lo que ha llevado a Estados Unidos a eso. Y es racionalizar qué es lo que pedimos y qué son las abusos que se cometen en el uso de la medicina pública. Exacto. Es cierto, eso no lo vamos a discutir, es cierto. Entonces hay problemas múltiples. Bueno, pues, por ejemplo, la ecografía, además, que no es una cuestión en la que ahora los radiólogos catalanes estamos muy implicados. Desde el Departamento de Salud se está fomentando que la ecografía se realice pues por médicos de familia. La base de esto básicamente es que no hay radiólogos suficientes para hacer todas las ecografías y la ecografía no irradia, luego es una técnica inocua para el paciente y entonces pues se encuentra desbordado, ¿vale? Y entonces radiología quiere, en principio no nos gustaría que los especialistas hicieran la radiología, pero sí queremos, los radiólogos catalanes, participar en la formación de la gente porque vemos que es una cosa que está, coloquialmente hablando, desmadrada. Es decir, yo creo que ese incremento de la demanda por parte de los médicos de cabecera de pruebas radiológicas también viene un poco dado porque creo que fue hace 4 o 5 años el departamento decidió que el médico de cabecera tenía que ser algo más que el médico de cabecera, ¿no? Bueno, y le transfirió una serie de especialidades en las cuales no estaba, no había hecho esa cultura en los estudios universitarios ni en sus tesis, ¿no? Y eso lleva a que cuando vas al médico de cabecera y en cuanto le insinúas que te duele algo, ya no te deja seguir. Le voy a encargar una radiografía. Sí. Inmediatamente. Y es cierto que ese incremento se ha disparado enormemente, lo digo por propia experiencia y porque los médicos de cabecera con los que tenemos relación, y yo entrevisto aquí, el otro día entrevistaba a una doctora de cabecera de aquí del CAP de Drasanas, que por cierto no tuvo pelos en la lengua. La verdad es que la señora me encantó, se explayó en la denuncia de todo lo que estaba ocurriendo y decía que ella, lo que usted decía, se aseguraba, sí, antes de cometer el error de poner un tratamiento y antibiótico, y el tratamiento que fuera con la radiografía, con la prueba radiológica. Sí. Aunque eso conllevara que fuera una resonancia y eso hubiera que esperar 4 o 5 meses para llevarla a cabo, ¿no? Y me decía eso, sí es cierto, lo hacemos, pero es que nos estamos curando en salud, decía ella, ¿no? Sí. Desde las sociedades radiológicas de todo el mundo se dan recomendaciones. Y hay una recomendación que incluso aquí ha publicado en la Consellería. Y básicamente, por ejemplo, es un tema muy habitual, el dolor de espalda. El dolor de espalda en todas las guías radiológicas del mundo, lo que dice es que no hay que hacer una placa de entrada con el dolor de espalda. Lo que hay que hacer es tratarlo y si no se pasa en un determinado tiempo, que son generalmente 6 semanas, entonces empezar con hacer investigaciones de otro tipo. Claro, ¿se imagina usted que vaya al médico aquí y le diga me duele la espalda y no le pida ni una radiografía? Pero es que hay causas profesionales, doctor, que justifican ese dolor de espalda y no por ello tiene que haber una lesión. ¿Sí? El oficio de taxista. ¿Sí? Los taxistas, muchísimos de ellos padecen de la espalda. Y es el trabajo. Esas 12 horas sentado en un volante, ante un volante, conlleva eso, ¿no? El trabajo sedentario, el estar inclinado ante un ordenador 8 horas. Es decir, todo eso ha incrementado ese tipo de dolores. Exacto. O esa sintomatología del dolor de espalda, ¿no? Y no necesariamente tiene por qué haber una lesión. No, efectivamente. Es cuestiones posturales, de educación de la postura, etcétera. Le pongo más, es más, además, una cosa que nos preocupa mucho a los radiólogos es que la radiología tiene un papel falsamente tranquilizador para el paciente. Es decir, otro ejemplo de una cosa que no debe hacerse desde el punto de vista radiológico es traumatismo en la cabeza, placa de cráneo, ¿vale? Esto es un error. ¿Por qué? Porque básicamente al paciente se le transmite que si la radiografía de cráneo es normal, no tiene nada mal, ¿de acuerdo? Porque se puede tener un hematoma intracraneal y esto no se ve en la radiografía de cráneo, ¿de acuerdo? Entonces el paciente puede irse a su casa convencido de que no tiene nada, porque le han hecho una radiografía, y si se encuentra somnoliento, pues no darle importancia. En realidad lo que dicen las guías es que depende del grado de traumatismo, o no le haces nada y le recomiendas que se vigile, o le haces un escáner de entrada. Pero siguen haciéndose placas de cráneo en traumatismo craneal, que además es una exploración difícil de leer, puedes tener una fractura y no verla. Entonces, esto entra dentro de todo lo que estamos hablando, de la medicina defensiva, de
Además el paciente dice, me da un golpe en la cabeza y no me van a hacer ninguna radiografía. Claro, nadie le explica al paciente, es que yo le hago la radiografía y puede que lo que tenga no lo vea, y además usted se va muy tranquilo porque no le he visto nada. Y eso es un gran peligro. ¿Cuántas veces ha tenido usted la sensación, y su equipo en el Hospital del Mar, de que a ustedes no se les considera médicos? Es decir, cuando uno entra ahí, cree que hay ahí un auxiliar, que tiene una bata blanca, que está especializado en eso, en hacer radiografías. Sí. Pero mucha gente incluso no se cree que ustedes sean médicos, que hayan hecho una carrera. Bien, esto es una cuestión que además nos apetece Pues a la parece que sociedad catalana de consultas externas, ¿no? Me encanta que me esté preguntando esto. ¿Por qué? Sí que es verdad que lo mismo que un paciente sabe quién es su digestólogo, quién es su dermatólogo y quién es su médico de cabecera, no sabe quién es su radiólogo, ¿de acuerdo? Y pasa como en todo, hay radiólogos buenos, malos, peores, y hay algunos que son buenos en unas cosas, malos en otras. Entonces, desde la sociedad catalana estamos intentando de alguna forma hacernos visibles, porque quien sí nos considera... Desde ACRAN. Desde la CRAM, desde la Sociedad Catalana de Radiología, quien sí nos considera parte fundamental del tratamiento del paciente es, curiosamente, el médico que lo pide. Es decir, lo que le comentaba antes, quien decide si se opera un tumor de páncreas es el cirujano, pero es el radiólogo el que le dice, tú lo podrás resecar o no, ¿de acuerdo? Entonces, entre los compañeros de profesión, sin duda alguna, saben perfectamente que somos médicos y saben perfectamente la trascendencia que tiene nuestro trabajo. Pero de cara al paciente nunca. No. A nosotros nunca, ustedes como médicos. Nunca nos regalan botellas de vino. Esto está claro. No. A los cirujanos sí. Y esto es una cosa que queremos hacer. Usted me ha salvado la vida. Exacto. Hay ocasiones excepcionales en que sí. Antes hablábamos del tratamiento, me quedaba por hablar un poco de no solo la radiología abarca el diagnóstico. Hoy en día, yo diría que en todo el Estado español, pero en Cataluña hay dos códigos que se llaman el código ictus y el código infarto, que esto ha cambiado radicalmente la evolución de los pacientes que tienen un infarto cerebral o un infarto de miocardio. Antes, si tenía uno un ictus, pues probablemente se quedaba parapléjico. Hoy en día existen los radiólogos intervencionistas que mediante un catéter son capaces de llegar al trombo y extraerlo. Eso lo hacen los radiólogos. Entonces, claro, en estas cosas sí que estás en contacto directo con el paciente. En el resto de cosas, aunque formes parte, tú nunca ves al paciente. Yo veo básicamente a mis pacientes cuando yo soy más especializado en tórax, pues cuando tengo que tomar alguna biopsia del pulmón, que se hace con escáner o con ecografía, y es las pocas veces que tengo contacto con el paciente. Cuando lo haces una ecografía, que además te encanta, claro, porque, bueno, pues en el fondo uno es médico y le gustan los pacientes, ¿no? Y yo, mi interlocutor normalmente, o nuestros interlocutores, pues son los médicos solicitantes, que es quien nos plantea el problema. Pero el paciente tiene que saber que detrás de cualquier exploración radiológica hay un especialista que forma parte de su proceso diagnóstico, y que si él lo hace mal, todo lo demás irá mal. Una de las partes de su última respuesta no tenía planteado hacerle la pregunta, sí. Pero como diría que él me lo ha puesto usted a huevo, ¿no? Muy bien, pues bien. ¿Han detectado usted desde esa especialidad en la que usted como radiólogo de tórax un incremento de la tuberculosis en este país? Bueno, sí, depende del... Claro. No le quiero comprometer, ¿eh? No, en absoluto, no es ningún compromiso. Depende de la zona. Claro, yo trabajo en Barcelona, y Barcelona está dividida en distintas áreas. Antes trabajaba en la Metropolitana Sur, y en la Metropolitana Sur, pues digamos, había un porcentaje de tuberculosis que se consideraba... Antes eran regiones sanitarias, ¿no? Exacto, despreciable. Claro, ahora en el mar, sin embargo, claro, la población es completamente distinta. Entonces sí que vemos mucha tuberculosis. La población de referencia. Y esto es porque la población de referencia, pues tienen origen en países extranjeros donde esa enfermedad sí es prevalente y, la traen consigo, y esto hace que se incremente el número de casos de enfermedades de transmisión de este tipo. Refiriéndonos a ese tipo de población, ¿han detectado ustedes si esa población, no vinguts, que se dice aquí en Ciutat Bella, utilizando un eufemismo político, son reacios a ese tipo de pruebas radiológicas? Yo diría que la prueba radiológica no.
A la prueba radiológica no. Nosotros no detectamos... Ahí no se nota, en mi ¿no? servicio no tengo constancia yo de que... En nuestro servicio, vamos, no tengo constancia de que, por ejemplo, tengamos falta de asistencia en un servicio de radiología. Normalmente es habitual que el 5% de los pacientes no vayan a realizarse la prueba. Esa es otra. Porque se les olvida. Estás allí, a mí me lo comenta el compañero, usted dice que está en torno, en un 25% en el conjunto de todas las especialidades, la gente que primero arma la bronca porque le dicen 7 o 8 meses para hacer la prueba, y luego no se presenta. Sí. En el mar hay multitud de gente que no se presenta y que ves a la enfermera que sale, que llama, este no ha venido, este tampoco. ¿Por qué está ocurriendo esto? Dos cosas. Primero, la respuesta anterior. No nos pasa en radiología que se distinga entre distintos tipos de población que fallen o no fallen. Y básicamente hay una cuestión que es muy importante para evitar el absentismo en la presentación, tanto a prueba radiológica como a cualquier otra cosa, y son las listas de espera. En el momento en que a uno le dan una lista de espera para dentro de 8 meses, es facilísimo que a uno se le olvide, ¿de acuerdo? Y un año. Y un año o más de un año. Sin embargo, si tú das pruebas para dentro de 15 días, es poco probable que el paciente no acuda a realizarse. Porque además, enlazando con lo que comentábamos antes, es posible que si tú a un paciente le pides una prueba, pues yo qué sé, porque tiene dolor de espalda... Pero hay recordatorios, te llaman. Sí, te llaman. Pero bueno, aquí está la educación cívica que tengamos. Nosotros insistimos mucho también en que si no van a... Es un problema cultural. Insistimos mucho en que si no van a venir a la prueba, que nos lo comenten o nos lo digan, porque el mar no es que tengamos un problema en radiología, precisamente todo lo contrario, en la lista de esperas de radiología. Salvo el tema de resonancia. Salvo el tema de resonancia, que esperamos solucionarlo en breve, si es que la planificación que tenemos prevista funciona. Tema de resonancia, la resonancia es un tema complejo, porque es un aparato caro y se utiliza mucho en columna y mucho en cerebro, entonces es difícil acortar las listas de espera en resonancia. Pero bueno, esto yo creo que forma parte de la conciencia popular el hecho de que si no vas a ir, pues tienes que avisar. Y cuanto más larga es la lista de espera, más posibilidades hay de que el paciente no aparezca. Por dos motivos, porque se le olvide o porque aquella patología por la cual acudió ya no le haga padecer más, entonces dice, bueno, pues ¿para qué voy a hacerme si ya no me duele, por ejemplo, la espalda, ¿no? Y yo creo que esto, bueno, pues en especialidades clínicas pues es todavía más evidente. Tú controlas un señor por cualquier patología, sea aguda o crónica, pues la tuberculosis, si el señor se encuentra bien, pues a lo mejor no vuelve, ¿no? Esto es un problema. En radiología básicamente es que nos gusta aprovechar todos los huecos que tenemos, porque cada paciente que falta significa que hay otro que se ha tenido que esperar a lo mejor una semana más, ¿no? ¿Por qué su especialidad es la que tiene en la medicina más hombres que mujeres? Uy, esto está cambiando. Esto está cambiando. ¿Ah, sí? Esto es ahora. Bueno, esto es hasta ahora, diríamos que hasta que hice yo la carrera, que la acabé como en el 97, en el año 97, y empecé la especialidad, más o menos estaba equiparado, hombres-mujeres. Pero es que en la medicina en general, yo que soy profesor de la Pompeu Fabra, allá en la Pompeu, en el Hospital del Mar, uno va a clase y el 70% de los alumnos son mujeres. Yo me canso de recibir estudiantes de la Pompeu Fabra. Es decir, vienen a hacer la tesis sobre el rábano. Es decir, es que, bueno, se ha invertido. No sé qué es lo que está pasando con los hombres, pero por lo menos en medicina... ¿Por qué tiene más salida, posiblemente? ¿En la medicina, la radiología? Bueno, la radiología no tiene que ver con que sea hombre o mujer, pero la radiología sí que es una especialidad que es de las escasamente... Es decir, es difícil encontrar un radiólogo en paro. Esto sí es verdad. Porque de hecho, pues como le contaba antes, las ecografías no se informan, muchas radiografías que deberían informarse, es decir, hay déficit de radiólogos. Y precisamente ahora tenemos un problema, se está haciendo un cambio desde el gobierno central en lo que son las especialidades y se están disminuyendo plazas de radiólogo y sin embargo se están aumentando de otras especialidades donde ya hay especialistas en paro, ¿no? Entonces es una especialidad que tiene salida, es decir, tiene futuro y crecerá, porque progresivamente todo se basará en la imagen.
Cada vez trataremos más cosas mediante la imagen. Hoy en día ya tratamos tumores con una aguja, entramos y quemamos un tumor en el hígado mirando por el ecógrafo y somos nosotros los radiólogos, ¿no? Entonces, incluso la quimio se puede aplicar directamente sobre todas las más afectadas. Nosotros en Toras tratamos tumores localmente en pacientes que no son quirúrgicos, pues con el TAC ponemos allí la aguja, hacemos una cosa que se llama radiofrecuencia y quemamos el tumor. Y el paciente, si está localmente controlado, pues es capaz de sobrevivir, ¿no? Entonces es una especialidad que tiene futuro. El problema es desde mi punto de vista, esto es mi punto de vista, es que no se potencia que se generen especialistas en radiología, sino en otras especialidades que a lo mejor ya hay suficientes. Yo soy un defensor de la radiología, pero es que creo que hace falta más radiólogos. ¿Qué porcentaje de fiabilidad tiene una prueba radiológica? Porque a veces oímos decir, es que en el escáner o en el TAC o en la radiología no salió, ¿no?, ese puntito en la mama, ¿no? O qué pasó, y 6 meses después ya se detecta que hay un tumor, que no sé qué. Bueno, también hay ese grado de... Aquí de no acertar en la radiológica. Hay dos... hoy estoy dual. Entonces, la primera de las cuestiones es que hay, desgraciadamente, muchas exploraciones radiológicas que no informa a un radiólogo, ¿de acuerdo? Básicamente porque no hay radiólogos. Entonces, hay exploraciones radiológicas que ve un médico de cabecera que no está formado para ver esa exploración radiológica. Entonces, puede ser que no lo vea simplemente porque no esté adiestrado para esto. Su especialidad es otra y no es la de hacer una lectura sistemática y detectar patología. Esto por una parte. Hay muchas exploraciones radiológicas que van sin informe. Generalmente todos los TACs y todas las resonancias sí van con informe, ¿de acuerdo? Y las ecografías también. Entonces, aquí se ha descrito que la variabilidad intraobservador, es decir, yo miro una placa un día y la miro al día siguiente, se considera que es normal que yo haga un diagnóstico distinto entre el 5%, ¿de acuerdo? Porque depende un poco, bueno, depende hasta del ambiente que te rodea cuando estás leyendo radiografías o escáneres, ¿de acuerdo? En los congresos americanos ahora se ve que para los radiólogos están diseñando como si fuera una cápsula. Te meten allí para que no te moleste nadie, no hay ruido, no hay nada, y tú estés nada más que mirando la imagen. Esto es muy importante porque los servicios de radiología suelen ser sitios muy ruidosos, donde entran todos los clínicos, hablan, y entonces esto te desconcentra. Y después hay errores, esto está descrito en la radiología, hay errores de satisfacción, errores de percepción, tú no ves o no interpretas bien una cosa. Hay un error que es muy frecuente, y hasta para los radiólogos formados, es yo veo una cosa y entonces ya no miro el resto, porque ya me he quedado satisfecho, ¿no? Entonces estos errores están tipificados. Lo ideal es que sean el mínimo posible, ¿vale? Y de hecho por eso se tipifican, para que la gente lo conozca, para que sepa que un radiólogo, oye, que si ve una costilla rota, le tengo que seguir mirando toda la placa, porque a lo mejor hay otra cosa. Doctor Fernández, para acabar, me quedan 2 preguntas, como dice Josep Boní, para acabar, y hace 14 preguntas más, pero yo le haré 2. Yo le respondo 16. Una tiene que ver con la crisis, las rebajas, pero le haré la primera. ¿Con cuánta frecuencia se encuentran ustedes, una vez acabada la prueba, que el paciente, el usuario de la sanidad pública, a mí me gusta más denominarlo así que el paciente, porque el paciente cuando uno ya está enfermo, cuando se dictamina la enfermedad, para mí es el paciente. Hasta entonces es un usuario de la sanidad. No, lo sé, lo digo porque hay compañeros de usted que dicen que no están de acuerdo con que lo define así, ¿no? Se encuentran ustedes con la persona, el usuario, que le dice, bueno, ¿qué ha visto usted? Voy tranquilo de aquí. Y se encuentran ustedes en decir, no, es que yo a usted no le voy a dar la explicación. Se la voy a dar a quien me ha pedido esa prueba, ¿no? Bueno. A su médico de cabecera, a su especialista, a su traumatólogo. Pero lo digo porque yo esa pregunta la he hecho, porque parece que sales más tranquilo ahí si el radiólogo te dice, no se preocupe, si no hay nada, ¿no? Si el radiólogo le dice, no se preocupe, no hay nada, es que no hay nada, ¿de acuerdo? Y esto sí que es un tema que precisamente en la sociedad catalana discutimos mucho tiempo sobre si los pacientes y un poco la Junta Directiva piensa que sí, deberían tener derecho a tener una consulta con el radiólogo. Lo mismo que tiene una consulta con el dermatólogo, pues tiene una consulta con el radiólogo. Lo que pasa es que aquí hay que tener mucho cuidado, porque
la información que da el radiólogo, digamos, es estrictamente de lo que él ve y puede dar cierta información pronóstica. Tendría Sin eso... embargo, exacto. En caso de ser negativo... Claro, entonces... Al cabo de 4 o 5 meses no va a entregar la prueba al especialista. Exacto. Si usted determina que hay un tumor ahí, son 5 meses ahí de padecer. Exacto. De que el especialista le diga si se va a poder intervenir o no. Yo no sé si sería mejor de esa información. Es mejor que, o se considera mejor que se la dé el médico que pide la prueba. Claro, claro. Porque él es el que le va a dar las respuestas finales de los tratamientos a los que opta. Al fin y al cabo, el radiólogo solo ve una prueba, no ve la globalidad del paciente, aunque vemos toda la historia del paciente, porque muchas veces hay que mirar toda la historia, pero siempre tiene que haber un responsable del paciente y es el que le tiene que dar la información. Y el radiólogo generalmente no es esto. Normalmente, también hay que decirlo, si vemos algo y el paciente tiene visita dentro de 5 meses, le adelantamos la visita los radiólogos. Llamamos, le decimos, oye, que hemos visto esto, hay que al paciente se le adelanta la visita. Pero, por ejemplo, no llamamos nosotros al paciente, llamamos a su médico responsable y es su médico responsable el que llama al paciente. Lo cual, si te adelantan la visita, también ya, es un grado de mosqueas, preocupación. Sí. Porque para darte la enhorabuena no te adelantan la visita. No. Y por último, y ahora sí que de verdad es la última pregunta, fíjese, se nos han pasado casi 1 hora sin darnos ni cuenta, ¿no? 10 minutos, me parecían a mí, sí. Sí, pues mire, llevamos exactamente más de 3/4 de hora hablando, lo cual para mí es un placer, pero, ¿de qué manera nota usted la crisis y las rebajas, las famosas retalladas en la sanidad, que es uno de los campos donde más han producido, sanidad y educación, pero sobre todo en la sanidad? Pues de una forma brutal. Hablo de su departamento, su unidad. En mi departamento, voy a hablar de... En mi departamento, exactamente la crisis... no es tanto la crisis, como usted bien ha dicho antes, en el Hospital del Mar había Vamos a llamarle de otra manera. Yo me voy a inventar un enfermo. La voluntad política. Que no os podría calificar así, pero bueno. La política es, en general, sí, que se gaste cada vez menos y que, bueno... quizá ahora las cosas estén cambiando, pero desde luego llevamos... Y vayamos a tener 4 o 5 años. Bueno, esa es la tendencia, sí. Hombre, yo le puedo decir a usted que yo sé de gente que ha ido a Manso, o al Cap de las Anas, o al USAID, y le han tenido que hacer una prueba determinada y le han dicho, bueno, si te la hacemos aquí, estos son 5 meses, pero si te llaman del Sagrado Corazón, o de la Quirón, o de la Platón, igual te llaman en 3 semanas. Pues deme usted la Platón. No, ya. Lo que ocurre es que aquí estamos los profesionales que trabajamos en centros públicos, que nos resistimos a que esto pase. Y para esto sí que nos hemos puesto las pilas, yo por lo menos como jefe de servicio, y no me cabe duda que el resto de jefes de servicios del Hospital del Mar también lo hacen, es que los pacientes son nuestra vida. Entonces hay que luchar por hacer las exploraciones en el sitio que les toca, que es... Pero eso ocurre en los hospitales, doctor. Donde hay todo un colectivo preocupado por eso. En los ambulatorios, quien manda es la 10ª planta o la 4ª planta o la 5ª planta. En Manso, en estos momentos hay un movimiento casi de huelga por parte de todo el equipo de enfermería y de profesionales, porque se están enviando a los especialistas de Manso, los que visitan por la tarde, al Sagrado Corazón. Bueno, yo tengo una guerra abierta. Es decir, no se están enviando las pruebas, no. Se está obligando a trasladarse a los especialistas al Sagrado Corazón. Que eso es mucho más grave todavía. Yo tengo no una guerra, porque no es necesario hablar de guerras, pero se están derivando pacientes de nuestra área a un centro externo. Y yo no puedo permitir que esto pase, porque aparte de que está más lejos que el Hospital del Mar, aparte que no es hospital de referencia, esto también influye, porque la visualización de las imágenes no es lo mismo vía internet que vía PACS, que es donde se archivan nuestros documentos, ¿no? Entonces sí que es el hospital, yo tengo una actividad, soy completamente proactivo en que no hay que hacer absolutamente nada fuera. En el lugar que usted trabaja hay gente que es partidaria de los consorcios. Sí. Y es el primer paso de cara a la gestión privada, a la externalización, porque aquí buscamos unas palabrejas para decir... Sí, en Madrid se utiliza la externalización. Aquí hablamos de gestión privada. Y al final el resultado es el mismo. Potenciar. Y ahora cuando no hay dinero, el otro día vi una entrevista que le hacían a la presidenta de la Asociación de Hospitales Concertados, es decir, privados y de clínicas, que decía que la Generalitat les debía casi 1.200 millones de euros. Y le dije, ¿y qué quiere usted, señora? ¿A usted no les iba a llegar esto? Pues, ¿qué quiere usted que le diga?
también lo está padeciendo la pública, ¿no? Por cierto, que le dan una buena noticia. Hoy han dado el estudio que se lleva a cabo cada año, Sí. y de los 10 hospitales mejor valorados, 6 son públicos. Bueno, yo estoy ya no como radiólogo. Lo cual dice mucho de la sanidad pública. Estoy yo no como radiólogo, se lo digo como médico y como probable usuario de la sanidad pública, y espero que esto no me cueste nada. Pero yo, si me tengo que operar de algo importante, prefiero operarme en un hospital público, sin duda. Es que al final es así, cuando tú vas a la privada, depende de la prueba que te tienen que hacer, Sí. te mandan a la pública, porque no tienen esos aparatos ahí. Exacto. Esa maquinaria, esa infraestructura, y te mandan a la privada. O sea, a la pública. Es decir, y además, yo siempre digo que si alguien ha hecho que la sanidad pública en Cataluña, en este país que llamamos Cataluña, Cataluña, dejémoslo ahí, han sido los profesionales que trabajan en ella. Yo siempre digo que para conocer bien el equipo de enfermería de un hospital hay que tirarse ahí por lo menos un par de meses, ¿no? Para ver la realidad de lo que ocurre allí en el día a día, ¿no? Y lo sacrificado que es trabajar en la sanidad pública, lo mal pagada que está, y que encima pues te recortan las pagas, no te pagan las pagas. Creo que en el Hospital del Mar ahora, esta semana que viene o la otra, van a cobrar el 25% de una de ellas. Sí. Se lo avanzo, pues si usted lo va a cobrar. Yo no. Mi hija me ha dicho que lo va a cobrar. Yo no. Digo, pues se la han pagado troceada. Pero me la pagaron, ¿eh? Y las de Navidad desaparecido, ¿no? Sí. Cosa que en la privada no está ocurriendo. Doctor Fernández, que ha sido un placer. Igualmente, estoy a su Antes de disposición. entrar en el tema central de la tarde, que es el tema terrorismo, y quisiera hablar con estas dos tiendas emblemáticas, pero que de verdad que ha sido un placer y le agradezco muchísimo. Cuando quieran, su presencia. estoy a su disposición para lo que quieran. No cabe duda que hemos aprendido mucho más sobre ese lugar donde bajamos abajo. Estamos en los sótanos, ¿eh? Nos Pero parece un muy poco importante. tétrico. Sí. Entramos en aquel cuarto oscura donde dicen desnúdese y entras en penumbras. Aquí me impone un poquillo por eso. Impone un poco, pero yo tengo que reconocer que el personal técnico, que es el que ve básicamente a los pacientes en el Hospital del Mar, tiene un comportamiento impecable. Siempre hay excepciones puntuales. Algún día puede tener alguien un día malo, pero generalmente yo creo que la gente está contenta. Doctor, felicidades por el para mí. trabajo y mucha suerte. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. No se me'n baixin. Edith Piaf, La vida en rosa.